Problemática socioeconómica de la población indígena en el Cauca. Ubicación de los pueblos indígenas en el Cauca. En la actualidad presenta 115 cabildos y 11 asociaciones de cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas. Legal constituidos existen 84 resguardos de 8 pueblos indígenas del Cauca: Nazas, Paes, Guambianos, Yanaconas, Coconucos, Epiras, Siapiras, Emberas, Totoroes, Inganos y Guanacos. Esta población se encuentra sufriendo en medio de los conflictos armados, el desalojo de sus tierras, la discriminación, la pérdida de identidad cultural, la pérdida de sus lenguas nativas, sin medios económicos, problemas que no han sido atendidos por el gobierno que pueda facilitar estos medios económicos. Los indígenas caucanos reclaman con persistencia al gobierno nacional la igualdad de derechos y el cumplimiento de sus exigencias, ya que sus territorios, lejos de ser territorios de paz y prosperidad, solo se han convertido en un sitio de pobreza y violencia, por la inclusión de los grupos al margen de la ley y los cultivos ilícitos que han generado el desplazamiento y la violencia. Población indígena en situación de pobreza. Las siguientes son las propuestas de solución. Adoptar políticas de Estado que permitan el adecuado cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, aclarando eso sí que esas políticas deben ser cumplidas. Asegurar el buen funcionamiento de los órganos de control y de justicia. Financiar al sistema de alertas tempranas, a la Corte Constitucional y a los defensores comunitarios de las Defensorías del Pueblo. Buscar la salida negociada al conflicto, que debería incluir a la sociedad civil y a los pueblos indígenas. Brindar protección a los líderes indígenas y respetar su propia iniciativa de protección, como lo son las guardias indígenas. Investigar seriamente y llevar a la justicia a los responsables de las violaciones de los derechos humanos contra los pueblos indígenas. Invitar al asesor especial para la protección del genocidio de la ONU para que monitoree la situación de las comunidades indígenas que se encuentran amenazadas. Asignar los recursos humanos y financieros para que los planes de garantía y salvaguarda sean efectivos según las recomendaciones de la Corte Constitucional. Proteger con medidas específicas los territorios de los pueblos indígenas que han sido desplazados por la fuerza.
reconocer las distintas modalidades de desplazamiento y garantizar condiciones dignas de vida mientras puedan darse el retorno a sus resguardos, fortalecer los programas de protección de la niñez y de las mujeres indígenas, prevenir los cultivos ilícitos mediante una acción coordinada y abstenerse de hacer fumigaciones cerca de los poblados indígenas o de sus cultivos de abastecimiento, concertar un proyecto de ley sobre la consulta a los pueblos indígenas sujetos a las normas nacionales e internacionales, actualizar y sistematizar el censo de la población indígena, intervenir concertadamente para reducir los índices de mortalidad y morbilidad de la población indígena y avanzar en la adoptación de sistema de educación propia. A todos los actores armados los llama a respetar el derecho internacional humanitario y a abstenerse de reclutar niños y niñas indígenas. Al Estado colombiano, a los pueblos indígenas y a otros actores les urge establecer procesos de diálogo y adoptación de pactos sociales duraderos. Conclusiones. La situación económica de los pueblos indígenas en el departamento del Cauca, al igual que en el resto del territorio colombiano, es lamentable. La pobreza y la falta de recursos es notoria en los estados de desnutrición de la población infantil y las madres gestantes. La economía de estos pueblos depende en su mayoría de la producción agrícola, factor que se ha afectado por la inclusión de los grupos armados y sus cultivos ilícitos, logrando así el desplazamiento de la población hacia los sectores urbanos, abandonando sus fuentes de sustento económico.